Has empezado contando ya la historia de Reddit, para que la audiencia sepa un poco más. Esta red de institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana, ¿cómo se origina? ¿Cuál fue la idea detrás de ello? Pues precisamente surge de... Bueno, hay cierta rivalidad entre un par de centros en cuanto a quién fue el primero, pero tenemos que retrotraernos a finales de los años 60, 67, 68, donde precisamente circunstancias del mercado requerían soluciones reales, ¿no? Voy a utilizar uno de los dos centros en cuestión, que es el ITC, el de la cerámica, y el Centro Tecnológico del Calzado. En esa época, 67-68, los empresarios de la época que exportaban a mercados internacionales, concretamente hablo del sector calzado que exportaba a Alemania, pues ven como de repente empiezan a ver de vuelta en fábrica productos que habían ya vendido, ¿no? Entonces, bueno, de repente colapsan y lo que se había producido era precisamente un cambio normativo en el mercado alemán. Ajá. Ante esa circunstancia, pues había dos opciones: o cerraban las fábricas o, bueno, en la medida de lo posible buscaban una solución. Y esa solución fue una solución colegiada entre las empresas de la época, ¿no? Buscando una solución que aplicara a todo el sector productivo. Ajá. Y eso es lo que hicieron. Y ese fue un germen que luego se dio en el sector cerámico, o al revés, depende de la historia, ¿no? De la historia. De que lo cuentes. Pero realmente fue un germen que, junto con una visión que posteriormente se dio, como te decía, en los 80, por parte del gobierno de la Generalitat, en este caso de Joan Lerma, pues con gente que venía del mundo de la academia, que conocía lo que era tendencia en clave europea, pues bueno, tenían la solución en casa, realmente. Claro. Entonces lo que se ideó fue la creación de una red de centros que aportarán soluciones al tejido que tenemos en esta comunidad. Que precisamente es 99% pyme y micropyme. Es decir, entidades empresariales que per se no tienen capacidad para desarrollar la I+D o para tener un departamento, con lo cual esta red oficia un poco de ese aliado estratégico, de ese departamento de I+D de las empresas, para, bueno, permitirles ser competitivas a través de la I+D+I, y que no se quede solo en manos de las grandes empresas, que obviamente sí que tienen recursos, ¿no? Por tanto, esta red, que surge como reacción a una circunstancia real, pues luego se oficializa en los 80 y 90 con dos etapas claramente diferenciadas de generación de centros tecnológicos, hasta lo que es hoy en día la red de centros tecnológicos de la Comunidad Valenciana. Que tenemos 11 centros tecnológicos. Que se dice pronto. Bueno, son muchos. Son muchos, pero es mucho más de lo que parece. Es decir, cuando hablamos de los 11 centros que aplica cada uno de ellos a priori a cada uno de los sectores industriales de esta comunidad, pues hablamos del Centro Tecnológico del Metal y la Madera, del textil, del juguete, del plástico, de la energía, de las TICs, de la logística, de la agroalimentación, de la biomecánica. Pero lo que se da es algo mucho más potente. Y esto es precisamente gracias a la colaboración entre los centros tecnológicos a la hora de desarrollar proyectos y aplicar soluciones tecnológicas, además de la propia evolución de la aplicación de la tecnología. Es decir, centros que están trabajando en un sector, gracias a esa colaboración y esa visión de aplicar soluciones de alto valor añadido, les puede llevar a trabajar sobre sectores como aeroespacial, defensa, movilidad, donde no hay oficialmente un centro tecnológico, pero son áreas que están ocupadas desde hace décadas por parte de la red actual, ¿no? Sí, al fin y al cabo, las aplicaciones dentro de un área, cada vez, conforme vamos evolucionando, se van haciendo más dispersas y además solapan unas con otras. Empiezan a haber un gran solapamiento debido al gran mercado que globaliza todas las diferentes áreas, y ahora ya es muy fácil también tener aplicaciones en otro nicho que hace unos años no era tan común. Sí, para acabar de entender qué es esto de la red de centros, o sea, por una parte, un centro tecnológico realmente es una rara avis, ¿no? No es una empresa, no es una universidad, ¿no? Precisamente es esa pieza necesaria del puzzle para que realmente haya puzzle. Es esa interfaz entre la academia y la empresa para que realmente se genere ese conocimiento aplicado y esa transferencia al sector industrial. Los consejos rectores, y esto es importante, ¿no? Esto es ADN centros tecnológicos. Los consejos rectores, las asambleas, los órganos de gobierno, en definitiva, de los centros tecnológicos, lo conforman las empresas de cada sector. Obviamente, la administración tiene una presencia,
pero mayoritariamente quien dirige, quien orienta la estrategia de los centros son las empresas del sector. Incluso, obviamente, empresas competidoras que, como dice nuestro presidente, se sientan en un santuario de confianza y de visionar juntos el devenir del sector y, por tanto, la evolución tecnológica de este, ¿no? Y eso es importante a la hora de entender que es un centro tecnológico, ¿no? Sí. Son los 11 asociaciones privadas sin ánimo de lucro y realmente este modelo tan especial, tan valenciano, tan modelo valenciano como decimos nosotros, pues creo que se ha consolidado como una auténtica referencia. 3 datos que avalan lo que voy a decir. O sea, la tendencia es, bueno, que este señor que va a decir de lo bueno que son. Hay 3 datos que avalan esta tesis. Uno, la red de centros fue la primera que se creó en España. Posteriormente, otras comunidades vieron el modelo valenciano esa referencia para, lógicamente, desarrollarse. Hoy en día, Redit es la principal red española de apoyo a la innovación en la PyME. Más del 50% de empresas españolas que trabaja con algún centro tecnológico lo hace con los de la Comunidad Valenciana. Wow. Y eso no está mal. Y por otra parte, deciros que los clientes de los centros, obviamente, hay mucha empresa valenciana, el 40% son empresas de la Comunidad Valenciana, pero el resto son empresas del resto de España, de Europa o de cualquier parte del mundo, trabajando no solo con la PyME, sino con la gran multinacional extranjera que ven en la red de centros esa fuente de conocimiento donde desarrollar proyectos, colaboraciones. Y cuando visualizo estas grandes referencias, son todas las que tenemos en mente a la hora de hablar de grandes multinacionales americanas, europeas, etc. Pues hay una cosa que has dicho que me resulta, yo creo que muy positiva, y es cuando has dicho que es un santuario para las grandes empresas para reunirse y hablar de las temáticas y cómo... He dicho empresas, grandes y pequeñas y medianas. Pues empresas, pero que sean competidores, porque yo creo que en el mundo en el que estamos ahora, ver las macro tendencias hacia donde se dirige tu sector es muy importante, y eso también tiene que ocurrir cuando están alrededor de tus competidores y entre todos ellos dicen, pues por aquí o por allí, y yo creo que eso es importante de ver. Luego, aparte, has hablado de todos los centros. Has dejado caer un poquito de las áreas de cada uno. Hay 11 centros. No me gustaría explayarme mucho. ¿Podrías resumir en un par de líneas cada centro para que los que nos están escuchando sepan qué tipo de áreas estáis tocando o a qué se dedican estos centros? Voy a ser muy sucinto y me voy a dejar mucha información, pero bueno, os invito a que consultes la web. Pondremos los links. Sí, a ver, IDIMES, el Centro Tecnológico de Metal y Madera. Sí. ITEX, el Centro Tecnológico del Textil. AIJU es el Centro Tecnológico del Juguete y Ocio Infantil. AIMPLAS, Plástico. AINIA es el Centro Tecnológico de la Agroalimentación, de la Salud. IBV es biomecánica. Todo esto a priori, ¿eh? Sí, siempre luego ya es una línea, o sea, no da para más. Efectivamente. IT, Centro Tecnológico de la Energía. ITIS, el Centro Tecnológico de las TICs. ¿Sí? Una grandísima referencia internacional, como todos ellos. ITENES, Logística, Envase y Embalaje. ITC, Cerámica. Inescope, Calzado y Piel. Y creo que los he dicho todos. Creo que sí. ¿Y si no? Pues es difícil, llegar hasta los 11. Vale, pues genial. Así yo creo que un poco en globalidad es inmensa digamos, todos los sectores en los que está y bueno, pues un abanico de posibilidades. Ahora, Redit, ¿cómo entretejéis vosotros toda esta conexión? ¿Cuál es el objetivo de Redit detrás? Porque sois como la red que acoge a todos estos centros. ¿Cuál es el objetivo principal vuestro? Bueno, la creación de Redit realmente es un de abajo arriba, es un crecimiento, una consolidación de un modelo hecho muy a fuego lento, ¿no? Primero surgen los centros y luego, una década después, precisamente los centros, junto con los empresarios y con la administración, ven la necesidad de crear una entidad aglutinadora, coordinadora, pues de iniciativas a la hora de fomentar nuevas áreas de desarrollo o interlocuciones en clave nacional e internacional, o desarrollar actividades como, por ejemplo, nuestro think tank, que es una de las referencias en el ámbito de la innovación y en el ámbito de la industria aplicada, ¿no? Precisamente en el año 2001
nace Reddit como asociación de los 11 centros, preservando lógicamente su independencia. Y esa visión y esa forma de entender las interacciones entre los centros es la que determina precisamente nuestra actividad. Básicamente tenemos 3 líneas de actuación. La generación de ese conocimiento, Think Tank, ya lo he comentado. La segunda sería precisamente maximizar las capacidades y fomentar la colaboración de los centros tecnológicos hacia ámbitos donde hasta ahora pues, no hayan tenido demasiada evolución. Por ejemplo, los centros trabajan históricamente mucho en el ámbito de la automoción, de movilidad, pero hace 3 años creamos precisamente Reddit Mobility con esa visión de intentar visibilizar todas las capacidades de la I+D de los centros tecnológicos, ¿no? Con un claro ejemplo de entretejer todos los departamentos que puedan estar involucrados en cierta área y que se dé esa comunicación. Por ejemplo, incluso con los centros pues falta la comunicación y sois vosotros un poco los que catalizáis... Los centros colaboran a nivel técnico y desarrollando pero tener proyectos, un poco de visión... Efectivamente. Entonces, pues eso nos permitió en las 2 ediciones que hubo del Congreso de Movilidad en Valencia, pues tener esa presencia y mostrar al sector y a la sociedad las capacidades de la red que de otra manera pues cuesta mucho visibilizar, ¿no? Iniciativas en el ámbito colaborativo, desde Reddit, pues hemos impulsado bastantes en los últimos años. Por ejemplo, en el año 2021 desarrollamos el primer estudio de impacto social y ambiental de una red de centros tecnológicos a nivel europeo. De hecho, es uno de los casos de éxito que desde la Asociación Europea nos han pedido compartir, porque es una buena práctica. Y lógicamente Reddit Ventures es yo te diría que es nuestro último gran proyecto colaborativo y que desde el año 2022 está en marcha ya dando sus primeros pasos y desde luego mostrando las capacidades de la red a la hora no solo de invertir, sino de generar nuevo tejido industrial de base tecnológica, que es lo que precisamente no había y poco a poco ya se está consolidando como una iniciativa muy de red, pero que estoy convencido que va a contribuir a la evolución y a la consolidación de un sector industrial de base tecnológica.